Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este podcast de licenciatura en comunicación digital. Recuerden que aquí abordamos temas referentes a comunicación en general. Está creado para estudiantes y todos aquellos aficionados a la comunicación digital, a los medios de comunicación, en fin. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante dentro del ámbito de la comunicación y son los vicios del lenguaje. Estos vicios del lenguaje son errores o malos hábitos en el uso del lenguaje que pueden afectar la claridad, la coherencia y la efectividad de la comunicación escrita o la comunicación verbal. Algunos ejemplos o algunos de los vicios de comunicación más importantes incluyen a las redundancias. Este término, que en ocasiones se ocupa frecuentemente, es repetir de manera innecesaria una palabra, una frase o una idea en un texto, o bien en alguna comunicación, lo cual puede hacerlo de manera redundante y poco claro. Vamos a mencionar algunos ejemplos para que les quede todavía más claro. Un ejemplo de redundancia en una frase sería: sube arriba del todo. En esta frase, la palabra arriba ya implica una dirección hacia la parte superior, por lo que agregar del todo resulta ya redundante, ya que no aporta una información relevante. Y este tipo de vicios del lenguaje pues llegan a ser muy frecuentes. Otro de los vicios que encontramos comúnmente en la comunicación son los clichés. Los clichés utilizan expresiones o frases hechas de manera excesiva sin aportar originalidad o creatividad al texto. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo de cliché comúnmente utilizado es la expresión "más vale tarde que nunca". Este cliché lo hemos escuchado miles de veces en muchos medios de comunicación, en películas, en podcasts, y este cliché se emplea para indicar que es preferible hacer algo tarde que no hacerlo en absoluto. Debido a su uso frecuente, ya que es una frase muy conocida o utilizada, se considera un cliché en el lenguaje cotidiano. Recapitulando, los clichés son expresiones o frases que se han vuelto ya tan comunes que se ha perdido ya su originalidad y su frescura. Su uso excesivo puede hacer que el mensaje sea predecible o poco interesante. En la comunicación es recomendable evitar el uso excesivo de clichés para mantener la originalidad y la creatividad en la expresión, porque muchas veces vemos este tipo de vicios en la comunicación y es a veces algo tan común. Existen también las ambigüedades. Las ambigüedades es otro vicio en el lenguaje y estas se definen como expresiones o construcciones que pueden interpretarse de diferentes maneras, generando ya como tal una confusión
en el mensaje. Vamos a ver un ejemplo sencillo de ambigüedad. Por ejemplo, en una frase pudiese ser: vi a María con el telescopio. Esta frase puede interpretarse de diferentes maneras, ya que la ambigüedad radica en la falta de claridad sobre quién está utilizando realmente el telescopio. ¿Fue María quien estaba utilizando el telescopio o la persona que habla vio a María a través del telescopio? Las ambigüedades pueden surgir cuando una expresión o construcción lingüística permite más de una interpretación, lo que puede llevar a confusiones o malentendidos en la comunicación. Es de suma importancia evitar las ambigüedades en la redacción para garantizar que el mensaje sea claro y se entienda correctamente. Este es otro de los vicios de comunicación que vemos también frecuentemente. Otro más de los vicios de comunicación son los barbarismos. Los barbarismos se refieren al uso incorrecto de palabras, expresiones o giros lingüísticos que no son adecuados en el contexto o que provienen de otras lenguas. Algunos ejemplos de barbarismos pues son, por ejemplo, las palabras que actualmente utilizan muchos jóvenes, palabras que pertenecen a otro idioma, ¿no? Por ejemplo, la palabra cool. En español se utiliza para referirse a algo que está de moda o algo que es muy genial o algo que es grandioso. Este término de cool proviene del idioma inglés y últimamente se ha adaptado en algunos contextos informales en el idioma español, pero su uso puede considerarse un barbarismo, ya que se trata de una palabra extranjera que no tiene una traducción directa al español y que podría ser reemplazada por términos más adecuados en el idioma. Los barbarismos son errores, vicios del lenguaje que consisten en emplear vocablos o giros propios de otras lenguas en un idioma distinto. Es muy importante evitar los barbarismos en la comunicación oral y escrita para mantener la corrección y la riqueza de nuestro idioma, ya que actualmente pues son muy comunes y pues mucha gente los utiliza. Entonces es uno de los vicios de la comunicación que podemos nosotros evitar. Existen otros vicios de la comunicación que son los solecismos. Los solecismos se refieren a errores gramaticales o errores sintácticos o bien de construcción de las frases que afectan la corrección del texto. Esta definición suena muy enredada, pero si tenemos un ejemplo, pudiésemos decir: ellos fuimos al cine ayer. El error gramatical va a radicar en la falta de concordancia entre el sujeto, en este caso ellos, y el verbo fuimos, ya que el verbo debería concordar con el número y el sujeto. La forma correcta sería: ellos fueron al cine ayer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los solecismos. Existen también otros vicios en la comunicación que son los neologismos innecesarios.
Estos neologismos se refieren a la creación o al uso de palabras nuevas que no son necesarias o bien que pueden dificultar la comprensión de un mensaje. Vamos a mencionar algunos ejemplos de neologismos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, está muy de moda la palabra tuitear. Esta palabra se ha popularizado para referirse a la acción de publicar un mensaje en la red social Twitter. Y este término surgió a partir de que se formó la plataforma y se ha incorporado en el lenguaje cotidiano. Pero es una palabra que no existe en nuestro lenguaje, entonces son palabras que se van formando y este tipo de palabras reciben el nombre de neologismos. Otra de los vicios en la comunicación son los arcaísmos. Los arcaísmos se refieren al uso de palabras o expresiones que ya son anticuadas y que no son comunes en el lenguaje actual de nuestro tiempo. Un ejemplo de arcaicismo en el lenguaje español es el uso de la palabra merced, por ejemplo, en lugar de favor o gracias. Por mencionar algún ejemplo, le pido que tenga a bien hacerme merced de su ayuda. El término merced se considera un arcaísmo, ya que es una palabra que ha caído en desuso en el lenguaje cotidiano actual y se prefieren utilizar términos más contemporáneos. Todo este tipo de situaciones son los vicios en el lenguaje. Es muy importante identificarlos y corregirlos para mejorar siempre la calidad de la comunicación, tanto oral como escrita. Al eliminar esos errores en la comunicación, al eliminar esos vicios, se va a lograr una expresión más clara, más precisa y más efectiva en el medio comunicativo. Por cualquier duda o comentario, estamos completamente para servirles. Si no te has suscrito a este podcast, hazlo, no te cuesta nada darle un like. Estaremos subiendo nuevos episodios con más frecuencia para impregnarnos de este conocimiento en la comunicación. Reciban un saludo cordial y nos estaremos saludando en nuevos episodios.